Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de agosto, Bitcoin recupera los 10.000, veremos hasta cuándo. Pero bueno, es importante decir que es primera semana de agosto otra vez y que es el último pod de la primera temporada de Lunaticoin. Hoy, en este capítulo tan especial, tengo una persona que hacía tiempo que tenía ganas de hablar con ella, que es Santi Siri, de Democracy Earth, un proyecto que es la intersección entre la democracia y blockchain, ¿vale? Cómo blockchain puede influir o puede solucionar muchos de los problemas, o algunos, ¿no? sin ser tampoco tan optimistas, de los que encontramos a día de hoy en la política. Una charla muy interesante con Santi, donde paso a paso vamos desgranando por qué es importante conseguir en un futuro cosas como el Proof of Identity y cómo el Quadratic Voting puede ser muy interesante de aplicar en muchos tipos de votaciones. Ya veréis, muy interesante. Ahora os diría aquellos de sin más os dejo con el pod, pero diré unas últimas palabras para despedirme de esta primera temporada y tomarme unos días de descanso. Ha sido un placer sorprendente, podría decir. Esta primera temporada he conocido a muchísima gente, lo he disfrutado. Empecé el 19 de septiembre creo que lo miraba, o 17 de septiembre, o sea, casi hace un año con este pod, y no puedo estar más contento. De hecho, tengo 1000 cosas preparadas para la segunda temporada que espero retomar a mediados de septiembre, cuando haga un año del inicio. Y nada, solo deciros que ha sido un honor. Todas las conversaciones que hemos tenido en privado, estoy abierto siempre, si no lo sabes, pues estoy abierto a hablar contigo por Telegram, a que me preguntes cualquier duda o sugerencias. Me ha gustado mucho que me dierais sugerencias de temas. Pues eso, me gustaría seguirlas recibiendo. No voy a desaparecer, voy a estar activo por Twitter estos días, pero sí que me voy a tomar unos días de descanso para seguir trabajando, pero en las sombras. Así que, sin más, si os ha gustado toda la temporada, compartir este pod, así a lo mejor despertaremos el gusanillo a alguien más. Y os dejo con el pod. Buenas tardes, Santi. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, pero si me permites, vamos a empezar este pod de una forma poco ortodoxa, porque has llegado al pod, casi que te faltaba la respiración, con nervios, y creo que lo mejor es compartir esta historia que me has explicado rápidamente a mí en privado, que empecemos así. No tiene nada que ver con el pod, pero Me creo que es encanta, ¿no? interesante Es grabarlo. que creo que en la vida de todos los que vivimos el mundo cripto, cada tanto tenemos experiencias o atravesamos momentos en los que estamos tocando el borde del universo, porque estamos lidiando con problemas tan delicados que apenas errar un bit de información hace caer todo. Lo que me pasó fue que un amigo mío, un amigo muy querido, que en el 2014 yo le regalé para su casamiento un Bitcoin, y él, le armé una cold wallet. Yo creo que se la Ajá. armé yo. Después no, le armé una cold wallet. Él después se fue a vivir a los Estados Unidos y vendió muebles y vendió todas sus cosas en Argentina y cobró algunas cosas en Bitcoin también en el 2014. Vale. Entonces este amigo me llama hoy, 2019, me dice, che, Santi, necesito algo de plata. Me acuerdo que tengo un Bitcoin en esto. Y me muestra unos archivos de texto, unas cosas encriptadas en PGP. Y le digo, oh, pero PGP no tiene nada que ver con Bitcoin. ¿Por qué tenés esto? No, porque a mí me dijeron. Y me manda toda una parafernalia de archivos en donde estaba la llave pública. Mientras él me va contando esto, yo me meto en el Blockchain Explorer a ver Ajá. qué hay en esa llave pública. En teoría, un Bitcoin. Y de repente veo que el pibe tiene 5 bitcoins ahí. Hay 5 bitcoins en esa llave pública. Y yo no le quise decir, porque empecé a pensar, si yo no le puedo recuperar $50.000, nada, le estoy dando una noticia malísima. Uh-huh. Entonces, empiezo a decirle, Mohu, bueno, mi amigo se llama Mohu, es un nombre código. Mohu,
sentate, por favor. O sea, hacé los pasos bien, investigarnos bien. Empecé a investigar cómo recuperar el Cold Wallet. Por suerte, en la carpetita de archivos bizarra que mi amigo guardó, porque es esta gente que no es informática, que no entiende nada, Ajá. y me mandó estos archivos y en uno de los archivos estaba el private key, o lo que se parecía a un private key, era un string. Y ahí empecé a transpirar frío, si no le podía recuperar al pibe los 5 bitcoins. No le quería decir para no darle. Cuando logro recuperarlos, averiguo rápido, me reo 2 tutoriales, qué aplicaciones puedes hacer el recovery, bueno, usé BRD, Bread Wallet al final, Ajá. me anduvo bien, tuve que convertir el string del private key a un código QR. Como soy paranoico, me puse offline y usé una extension de Chrome para convertir strings a código QR. Ahí me lo lee el Bread Wallet y veo que puedo redimir a mi wallet local esos 5 bitcoins. Y ahí ya sentí un alivio y dije, bueno, al menos logré tomar control de esto. Y le digo, ahí lo llamo por teléfono y le digo, Mo, sentate. O sea, ¿sabes cuánto había ahí? Le digo, había 5 bitcoins. Y empieza a gritar y dice, no lo puedo creer. Estaba con la bebita de él, que tiene 2 años, la levanta, estaba la esposa, empiezan a gritar toda la casa. Claro, porque además el inicio de la conversación es necesito algo de plata. Claro, y él, Y él, creo que él se tengo acordaba uno. que en 2014 yo le había dado esto para su casamiento y se encargó de guardarlo. Dijo, bueno, yo esto lo guardo, pero no lo puedo creer, te juro, y recién estoy chequeando el Block Explorer y ya está la confirmación de la transacción que le llegó a su cuenta y ya Ostras. está. Ya. Pero te juro que tuve 2 horas, 3 horas nada, en fin. Y estas cosas pasan en cripto, Esto, Tengo varias de estas encima, así, delicadas. no, lo bueno que esta venía recién salida del horno y esto me sirve para pensar los muchos servicios que aparecerán en cripto para hacer esto mismo que Sí. tú acabas de hacer, que esto es de entre amigos y encima tú lo sufres sin llevarte nada a cambio, ¿no? Porque no es ningún servicio, pero la de servicios que van a salir Sí. de todo esto pues gente que quiera recuperar, o bueno, casos, lo hablábamos fuera de pod, que lo bonito de esta historia es que tiene un final feliz, que la Sí. gran mayoría de estas historias acaban con una dirección en tus favoritos del Explorer donde ves esos bitcoins que no se mueven, que no se van a No, ningún sitio. los finales tristes son horribles, son horribles. Bueno, Es muy delicada esta tecnología, muy, muy, muy delicada. mm, Realmente hay que mm, tener como una cabeza que al mismo tiempo es increíblemente democratizante en el sentido de que quien quiera prepararse a tener acceso al control de estas redes están abiertas y disponibles para cualquiera, pero a su vez, nada, yo pienso en mi amigo en esta disonancia de conocimiento que hay sobre cómo funciona Bitcoin, y en fin. Pero sí, va a haber, nada, es una tecnología increíble, es realmente impresionante el poder que tiene todo esto y cómo va. Pienso en mi amigo, que en el 2014 era regalar un Bitcoin por ahí, no sé cuánto estaría en ese momento, pero que hoy un Bitcoin es mucha plata. mm. Me parece ya también como cuánto tiempo pasó ya desde el Sí, 2014. sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Y seguramente qué imposible parecía en aquella época, que justo estábamos de caída desde los $1.000 que se llegaron en diciembre de 2013, estábamos en caída hasta los 200 que llegaríamos en 2015. O sea, seguramente en aquella época pues no se pensaba en estas cifras y ahora mismo estamos en la mitad del all-time high. Sí, Que hasta sufrimos la caída de 20.000 a 3.000 y en el fondo muchos vivimos esto en 100 o en 10 o en 1. Yo, mira, la primera vez que hablé de Bitcoin públicamente, lo tengo grabado por ahí, fue en febrero de 2012. Yo hacía una columna de radio en Buenos Aires y por primera vez hablo sobre Bitcoin y arranqué la columna diciendo, existe esta tecnología, Bitcoin es como dinero descentralizado, sin autoridad, tengan cuidado, está muy caro, está a $4, estuvo a $1 hace poco, no pongan todos sus ahorros ahí porque está a $4. Claro, yo ya estaba nervioso con que subió 400% de 1 a 4 y dije, bueno, se pincha en cualquier momento.
y mirá todo lo que pasó después. Y eso es el triunfo de ciertas primitivas matemáticas que en el mundo, en el nivel de cómputo que tiene la civilización hoy, hace que sea la forma más segura de resguardar valor o de store of value, vamos a decir, para Claro. Bitcoin, para Bitcoin. Después podemos hablar de Ethereum. Sí, ahora, sí, no, y además hemos empezado con este frenesí tuyo que llevabas, porque este pod, para quien nos escucha, no es un pod sobre Bitcoin. Eso Ahora lo vamos a empezar acaba de formalmente. pasar esto, nada más. Exacto, pero como último matiz, también impresionante, no nos damos cuenta, seguramente tú ahora has movido estos Bitcoin con tu amigo que dices que ahora es argentino, pero ahora está en Estados Unidos, y lo has movido como si le enviaras un email y Sí. no llegamos a pensar lo importante que es eso. Yo Sí. tengo una empresa, envié una transferencia hace 3 semanas a Croacia, me tenían que ellos enviar un producto a cambio, tardaron 3 días en confirmar la recepción del pago. No, es un salto en todo, en un montón de planos. Es indudable la superioridad de todo esto. Sí. Indudable. Muy bien, pues Santiago Siri, yo te llamaré Santi. Sí, entre amigos están. Perfecto. Eres el creador de Democracy Earth, que es una fundación que está construyendo software, ahora te preguntaré, pero así como introducción, software open source, incorruptible y basado en blockchain para la toma de decisiones en instituciones de todos los tamaños. Uh-huh. Un poco ya has puesto tu fechas sobre la mesa, primera vez que hablabas públicamente de Bitcoin, siempre me gusta preguntar sobre el background, pero a ti creo que le voy a dar otra vuelta, porque tu historia también es muy especial, igual que este pod que hemos empezado diferente. En 2012, el mismo año que dices que hablaste públicamente, fundaste, no Democracy Earth, ¿no? Fundaste el Partido de la Red. El partido de la red, así es. Pues me gustaría que rápido, porque esto es una cosa como algo conocida, pero para quien no lo sepa, que entienda qué fue esto o es el Partido de la Red, pero qué fue para ti en ese momento. Y sobre todo me gustaría saber cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de todo El eso. partido de la red fue una experiencia increíble. Para mí fue mi primera experiencia como activista político, de armar un partido político diferente en un contexto muy difícil como es el argentino, que es una política muy hostil, muy polarizada, pero bueno, como todo el mundo hoy en día, creo que esa polarización es un fenómeno también de los tiempos que vivimos, con una simple propuesta. La propuesta del PDR era que nuestros candidatos se comprometen a votar siempre en el Congreso de acuerdo a lo que la ciudadanía les dice por Internet. Entonces, el desafío nuestro era cómo construir un puente entre el sistema político y lo que es la posibilidad de participación que traen las redes sociales o Internet misma. Y fue una experiencia increíble. Nos presentamos a la elección de 2013, hicimos la campaña, logramos juntar las firmas para hacer una opción independiente, conseguimos los votos, logramos el 1% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, más o menos 22.000 votos. No fue suficiente, necesitábamos 3% para meter un legislador, pero sí fue un puntapié inicial para arrancar algo que para mí fue los últimos, desde el 2002 hasta hoy, los últimos 5 años de mi vida, que es, o más, ya perdí la cuenta, que es entender qué significa la democracia en la era de la información, en tiempos de Internet. Con la elección de Donald Trump en 2016 y el miedo que hay a la intervención extranjera en los sistemas electorales a medida que el uso de las redes sociales, la propaganda falsa, como estamos políticamente muy desorientados en el mundo, esta pregunta de entender qué es la democracia en tiempos de Internet se convierte en el 2015, ahí sí son hace 5 años casi, en Democracy Earth, que es lo que trabajo ahora. Vale, te detengo aquí porque antes, para llegar a Democracy Earth, pasa algo en medio y yo tengo mucha curiosidad, esto ya es curiosidad personal, que es que saltas, eres la primera organización sin ánimo de lucro que escoge Y Combinator para que participe en su incubadora, corrígeme si digo algo que sea mentira, y entonces
me gustaría saber, porque entiendo que ahí es donde nace, donde se incuba en todos los sentidos Democracy Earth, y me gustaría saber un poco cómo fue esta experiencia y cómo funciona esto de estar en Y Combinator. Lo de Y Combinator fue un salto increíble. No sé, no creo que fuimos la primera, pero fuimos por ahí de las primeras de Latinoamérica. Creo que ahí sí fuimos. De Argentina, seguro, fuimos nosotros con BlueSmart, pero fuimos una sin fin de lucro, una organización, porque partimos de la base de que no creemos que no se puede poner un precio al derecho a participar. Siento, y lo he pensado mucho y lo he dudado mucho también, pero hoy estoy más convencido que nunca, que un proyecto que apunta a construir herramientas abiertas, libres, democráticas, al segundo que se convierte en algo privado o que tiene equity, corrompe un poco el propósito el anhelo de esa tecnología. Creo que estas son tecnologías que deben apuntar a ser parte del bien común. Y eso desde el marco de una organización sin fin de lucro, si bien es mucho más difícil, el fundraising, el camino por el que uno elige, y sobre todo en un mundo todavía complejo como es el mundo de cripto, ser non-profit y cripto es una combinación. Si bien muchos hacen fundaciones, no todos son non-profits. Pero bueno, es un recorrido que ha sido muy interesante y que lo podemos hacer porque inicialmente Y Combinator nos hace una donación de $100.000 para poder construir este vehículo que al estar en Y Combinator, al estar en Silicon Valley, te coloca también en un lugar de pensamiento global. Salgo de la Argentina, salgo de la coyuntura de lo que es la política local allá y tratar de entender, me empiezo a meter con blockchain porque la conclusión irremediable es que cualquier sistema político de poder que construyamos sobre avenidas digitales va a tener que basarse en el uso de criptografía distribuida. Y no creo que solamente Bitcoin vaya a ser como o el caso de uso de pagos o el caso de uso monetarista sea el único caso de uso que se puede dar, que se puede beneficiar por el uso de este tipo de redes. Entonces, Democracy Earth agarra un poco lo que aprende del partido de la red, donde empezamos haciendo software open source. Nuestro primer foco era, bueno, que el software tiene que ser open source, pero después cuando corres software de democracia en un servidor, el que administra ese servidor puede cambiar un montón de cosas sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿cómo descentralizar? Es algo importante a la hora de construir sistemas de participación que podamos confiar. Y bueno, el Democracy Earth es un recorrido en eso, en entender la intersección entre blockchain y democracia, y también la discusión más política bueno, la democracia está en crisis en todo el mundo. Entonces, frente a eso, ¿con qué herramientas podemos responder? Y ahí trabajamos haciendo todo tipo de experimentos y pilotos que nos van enseñando un poco más sobre qué funciona y qué no funciona, sobre todo lo que no funciona. Entonces, Democracy Earth es un proyecto en el que, como tú dices, es la intersección entre la democracia y el blockchain. Es un proyecto en el que se pueda, o sea, en el que vosotros creáis herramientas open source para poder, básicamente, corrígeme, votar y llevar las propiedades de blockchain a ese nivel, ¿no? A ese nivel, sobre todo la cualidad incorruptible de blockchain. Sí, si querés te puedo acercar un poco a cómo lo estamos viendo hoy en día en 2019. Me parece que este año, me acuerdo en enero, algunos agoraban que iba a ser el año de las DAOs y creo que está madurando bien esa idea. Desde el caso económico, algo como MakerDAO, que es un proyectazo en lo que ha permitido como sistema de crédito descentralizado y con su sistema de governance sobre los fees de interés, me parece que ya estamos viendo sobre Ethereum, no una discusión sobre si Ethereum funciona o no, sino ya casos de éxitos concretos, con alto volumen económico, con un nivel de usabilidad interesantísimo, con ideas muy, muy en la vanguardia de lo que puede ser conceptualmente un sistema de crédito. Después, otras DAOs que son interesantes, que más chiquitas, que están empezando, Moloch DAO para el financiamiento de infraestructura pública en Ethereum, Humanity DAO para armar un registro curado de humanos únicos, que es algo fundamentalmente estratégico para la democracia. Nosotros también llegamos como a esa conclusión de que entender cómo poder formalizar identidades humanas de forma descentralizada
es realmente muy importante para el objetivo de poder montar democracias resistentes a la censura en todo el planeta, porque ese es nuestro objetivo como organización. Y este año estudiando todo este fenómeno emergente de las DAOs ya sobre Ethereum, madurando, proyectos como Aragon también, o sea, hay un ecosistema que está teniendo ya un nivel de conversación sobre lo que se puede construir institucionalmente usando un blockchain muy rico. Entonces, con Democracy Earth, nuestro software Sovereign es un software que es un híbrido, es un software que nos ha servido para hacer implementaciones de experiencias democráticas server-based, aplicaciones tradicionales, porque, bueno, hay ideas más, ideas que hemos probado como quadratic voting, o en su momento Liquid Democracy, que eran ideas que no necesitaban necesariamente un blockchain o que podíamos hacer una implementación más fácil sin usar el blockchain. Quadratic Voting en particular nos ha resultado muy interesante. Pero bueno, a su vez también mirando en el blockchain todo lo que está pasando con las DAOs, y hoy lo que estamos haciendo con nuestro software es permitir navegar esas DAOs. De hecho, lo que estoy trabajando ahora es una versión nueva de nuestro software que queremos, se llama Sovereign el proyecto, que queremos que pueda leer Humanity DAO, empezando por ahí, o contratos compatibles o que estén basados en el contrato de Moloch DAO. Esos son los dos que estoy mirando ahora para entender cómo construir mejores interfaces que nos permitan interactuar con estas organizaciones. Creo que hay una necesidad en eso dentro de lo que es el ecosistema de Ethereum, y nosotros en eso nos hemos ido probando y hemos construido sistemas de votación los últimos 5 años de todas las formas, todos los colores, y empezamos a encontrar cosas que vemos que son patrones que pueden ayudar a normalizar la experiencia de uso de navegar múltiples DAOs. Que sospecho es una experiencia de uso de navegar una red social como Twitter o algo parecido, pero donde las transacciones o los mensajes tienen una carga política porque tienen un costo de estar en el blockchain. A colación de este tema que dices, me recuerdas una cosa que te he escuchado decir alguna vez, que es, al final, o sea, está implícito el votar, el decidir. Una DAO al final es eso, ¿no? Es tomar decisiones es una organización autónoma que toma decisiones, pues eso, lo volveré a decir, de forma autónoma. O sea, ahí el voto está implícito. Y tú has dicho muchas veces que sí que es verdad que nos pensamos que no votamos, pero estamos constantemente votando en Instagram, en Facebook, cualquier like que damos es un voto que estamos dando pues a una persona, a una imagen, etcétera. Lo que pasa es que el rédito, el rendimiento, se lo está llevando la red, en este caso de Facebook o de la que sea, en la que estemos participando. Entiendo que la importancia de crear esta interfaz, tú mencionabas, a modo de que se parezca a Twitter, pero al final lo importante es que el retorno se lo lleva al usuario al formar parte de esta red descentralizada. No hay una red, un Facebook detrás que sea el que esté vendiendo tus votos. A mí me gusta, hace poco escuché una entrevista a Hayden Adams, el creador de Uniswap, sí, que me parece de las mejores aplicaciones que se han construido sobre Ethereum, por varias cosas. Me parece que tienen un enfoque de interfaz que me hace acordar a lo que fue la transición entre usar Yahoo a pasar a usar Google. O sea, uno usa exchanges y son como estas pantallas medio Bloomberg que tienen un montón de charts, y la interfaz de Uniswap es nada, simplemente swapea los tokens y andate. Sí. Y todo este esquema de poner competencias sobre los liquidity providers o los liquidity pools, y que cualquiera puede volverse en un cualquiera puede contribuir al liquidity pool de cualquier token. Y lo que me pareció interesante de Uniswap es que es una aplicación que ni siquiera el creador que la hizo la pueda pagar. Está ahí viviendo en el blockchain para siempre. Y permite un esquema donde cualquiera pueda asociarse o desasociarse de una forma que no requiere ninguna autoridad para hacerlo. Lo mismo con los CDPs de MakerDAO. Me parece que esta forma de computación la estamos cada vez entendiendo mejor. Y bueno, a mí me parece que uno de los debates más ricos que se da en el contexto de Ethereum, creo que es el único blockchain, tal vez estoy ya en mi echo chamber, pero es el único blockchain donde veo que la discusión ya es no si podemos hacer sistemas de gambling sobre nuestro blockchain, sino es realmente discutir governance, realmente discutir
la naturaleza de la participación, qué son las instituciones, qué es la identidad, y tratar de hacer experimentos que puedan encastrarse entre sí por la composability que da el blockchain. Me parece que es el contexto idóneo hoy para construir herramientas de este estilo, entonces nosotros estamos tratando de crecer más y más en esa dirección, y aprendiendo mucho del ecosistema también. Perfecto. Yo de muchas de las cosas que tenéis tanto en vuestro white paper y de cosas que os he leído, me gustaría comentarlas contigo para que me las pudieras como explicar o expandir, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿explicas en algún momento lo importante que ha sido Bitcoin para disrumpir lo que es el mundo del banco, del dinero, del finance? Y que, digamos que con Democracy Earth lo que intentamos es disrumpir en la política, ¿no? Ujú. ¿Qué le pasa a la política para tenerla que disrumpir, según tú? ¿O qué no Bueno, le pasa? creo que hay una gran disatisfacción en el mundo en general con los sistemas políticos. A su vez también entiendo que son sistemas que han costado sangre, sudor y lágrimas y hay que saber Mm, respetar ese legado. No vengo tampoco con un discurso de antisistema, ¿no? De decir hay que derribar todo. Sí creo que hay que entender cómo hacer una transición que logre dar más soberanía o más poder a las personas por sobre regímenes de autoridad o de descentralización política que no tienen ningún sentido en el mundo, no en el país o en la ciudad que habitamos, en el mundo que habitamos. Entonces, ¿cómo le podemos dar? Yo creo que Internet es como, al igual que la imprenta, son saltos tan grandes en materia de tecnología de la información que primero transforman la cultura, es decir, la forma en que nos pensamos como sociedad y nos conectamos entre las personas, pero luego inevitablemente transforman las instituciones. Y así como la imprenta nos hizo romper con el feudalismo y arribar a las ideas republicanas del Estado-Nación que gobiernan el mundo moderno, creo que Internet, incluso a una velocidad mayor, nos está dando también ideas que rompen con ciertos moldes que parecían irrompibles. Esta idea de la separación del dinero y el Estado que propone, se arranca a partir de Satoshi Nakamoto, tiene realmente muchas cosas revolucionarias en muchos planos, sobre todo a medida que nos hemos convertido en una sociedad digital. Y creo que una plantea interesante es también entender la naturaleza política de estas redes. mm, Las transacciones políticas, contrario a las financieras, son transacciones que tienen una contabilidad donde importa quién es la persona que está diciendo algo. Tiene que ver con el discurso público. Un mm, amigo, un activista venezolano, Julio Cuco, me dijo una vez que la política es lo que uno dice en un momento determinado en el tiempo. Eso y nada más que eso, sobre esa base se construye todo lo que vemos y estudiamos y comentamos y opinamos en materia política. Y un blockchain es eso, es un registro incorrompible o realmente con un costo altísimo, inimaginable de corromper, que puede demostrar fehacientemente quién dijo qué en determinado momento en el tiempo. mm, Y frente a esa, frente a eso se pueden construir instituciones mucho más confiables. Hoy las instituciones requieren autoridades porque las instituciones al final del día son una colección de promesas y la única forma de garantizar ciertas promesas fue con autoridades humanas que nos dijeran si esto va a suceder, si su plata va a estar en el banco el día de mañana. mm. En el blockchain o con la tecnología digital podemos almacenar o verificar promesas criptográficamente. Esto se lo he escuchado decir a Andreas Antonopoulos y me parece una analogía brillante porque las instituciones son promesas. Mm, Y cuando podemos poner las promesas sobre las garantías criptográficas o matemáticas por sobre los esquemas basados en autoridad que dependen de un humano y ese humano puede ser corrompible, tenemos a su vez también algo que por el hecho de ser digital puede escalar al planeta entero y que puede ayudar también a coordinar, porque en el fondo las instituciones lo que tratan de hacer es eso, coordinarnos como sociedad, económicamente y demás, para poder resolver problemas que realmente abarquen
el planeta en su conjunto. Yo veo una metamorfosis muy grande en todo esto. Vale. Siento que la historia está en movimiento en esto, ahí, en Mm. estas cosas. Me gusta mucho tu respuesta, sobre todo porque lo que has dicho al principio no es revolucionaria y además hoy ha habido un tuit sobre el Che Guevara donde ha habido una conversación de revolucionarios y me gusta esto que has dicho, que las instituciones de hoy en día que han costado sudor y lágrimas y que no somos quien para venir y destrozarlas porque es el sudor y lágrimas sobre todo de nuestros antepasados y que en verdad es mucho mejor que lo que había antes, pero que con blockchain se abren nuevas posibilidades y con Internet y blockchain para pues nuevos logros que ahora a lo mejor incluso ni nos imaginamos. Y ahora has dejado caer un poco que la política se globalice o con blockchain un poco se derriben estas fronteras que hoy tenemos. Y esto es otra cosa que también mencionas mucho, que es el transnation state o superar el Estado-nación. ¿Qué significa esto de superar el Estado-nación y por qué sería deseable, según tú? Eh, Creo que el Estado-Nación se basa a partir de la paz de Westfalia, después de 30 años de guerra en Europa, arranca en esa negociación este principio de la no intervención doméstica. Vamos a poner fronteras y vos lo que pasa en mis fronteras para adentro, vos no te metés y yo no me meto en lo que pasa en tus fronteras para adentro. Con muy importantes excepciones dentro de todo este esquema de orden mundial del Estado-Nación y de la no intervención doméstica, escaló casi a todo el planeta. Ahora, con la última elección, donde hay una sospecha que en la decisión democrática más valiosa o más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos, a través del uso de las redes que los propios americanos han creado, se inyecta información falsa que trata de manipular a los votantes y esta acción se sospecha incluso por los propios americanos que viene de un poder ajeno, de un país extranjero como Rusia, el principio de no intervención doméstica está empezando a fallar. Tenemos instituciones que funcionan que están preparadas para funcionar en un mundo y a su vez vivimos en un nuevo mundo que tiene una capacidad de manipulación, de alcance y de velocidad que va mucho más rápido. Entonces, la idea de no intervención doméstica yo ya no sé si se sostiene tanto, sobre todo en la elección de Donald Trump. Yo soy argentino y sé que el gobierno de Estados Unidos todo el siglo XX se ha metido con todos los gobiernos de Latinoamérica. Sabemos, yo creo que la primavera árabe ha sido provocada por Facebook o cosas por el estilo, pero ahora ni siquiera los Estados Unidos están protegidos de la influencia extranjera. Entonces estamos entrando en un mundo donde los conflictos son globales. Si hay un ataque de ransomware que sale de Corea del Norte y que secuestra máquinas, este ataque de ransomware de hecho fue un ciberataque que nace de Corea del Norte. Miramos a Corea del Norte por los misiles que tiran, deberíamos también ver por el tipo de ransomware que hacen para aprovechando tecnologías como el blockchain, que obviamente no es culpa del blockchain, sino que es precisamente el nuevo ámbito de batalla y de realidad en el que estamos ingresando en nuestras vidas económicas y también nuestras vidas políticas. Y creo que lo vivimos también, qué sé yo, aparecen emergentes como Greta Thunberg, que tienen un discurso sobre la sustentabilidad y el cambio climático, la crisis climática, y esas son discusiones que ya resuenan cada vez más fuerte en todos los países. También entender que esas conversaciones post-nation state ya están tomando cuerpo y tomando liderazgos y bueno, Democracy Earth trata de interpretar y entender esos fenómenos y construir tecnología que nos ayuda también a navegar en ese nuevo mundo. Sí, porque aquí es donde yo entendía, después de leer estos dos puntos y de apuntármelos sobre lo que decís, que es donde creo que se hace fundamental, ¿no? La existencia de Democracy Earth, porque si derribamos los estados-nación, el individuo
se queda solo. De momento, o sea, parece triste decirlo, pero somos quien somos porque hay un Estado que nos dice quién somos. Nos da un pasaporte, nos da un DNI y, de hecho, hay esta gente que está indocumentada porque ha salido de su país sin nada y lo que les cuesta tener una identidad. Entonces, si superamos este Estado-nación en algún momento, esto seguramente no lo veremos, pero acabamos hablando de una soberanía individual o propia, ¿no? De cada uno. Y aquí es donde aparece Democracy Earth, ¿no? Y entiendo que es una de vuestras partes de estudio con esto que me decías, que también ahora estáis como mirando de cómo trabajar con Humanity DAO, porque al final, si nos quedamos solos, necesitamos un sistema de ciudadanía, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que ahí hoy hay dos entidades que a mí me mantienen despierto de noche, que son en Oriente el Partido Comunista Chino, que básicamente tiene bajo su control un país entero y tiene a 1.300 millones de personas trabajando para la misma cuenta bancaria, y Facebook, que es la versión capitalista del Partido Comunista Chino, pero también consiste de una base de datos de 2.700, 2.600 millones de personas, ahora con anhelos de hacer una moneda propia, y que tiene una capacidad de observar los actos cotidianos casi en tiempo real de todas estas personas. Muy parecido a lo que hace el Partido Comunista Chino. Entonces, creo que evidentemente ambas organizaciones apuntan a tener un control muy fuerte sobre Internet, sobre la infraestructura digital crítica, sobre la atención de nuestras personas, y que tratan de convertirse en nuevos esquemas de ciudadanía. ¿Cuántas veces usamos Facebook para registrarnos en cualquier tipo de aplicación donde tenemos transacciones económicas y están expuestos a ese tipo de información? Entonces, ¿dónde quedó nuestro derecho a la privacidad? ¿Dónde quedó nuestro derecho a tener, a realmente dibujar una frontera más clara entre quiénes somos nosotros y cómo nos conectamos con el resto de la sociedad en el ámbito digital? Esa frontera no fue clara al principio porque bueno, fuimos seducidos por la capacidad de comunicación que nos trajeron estas herramientas, por su revolución cultural, pero ahora creo que es la hora de pensar de forma más inteligente qué es la identidad en Internet, cómo tenemos control de nuestra privacidad, de nuestros datos, de nuestra información. Si queremos hacer información pública, saber lo que eso implica y tener obviamente todos los beneficios de compartir quién somos en Internet, pero me parece que yo ya no miro el mundo en una constelación de 190 países, sino que lo miro en estos términos: Facebook y el comunismo. Porque, claro, si lo que tenemos que superar es que nuestra identidad, que es lo que tú dices, incluso lo sabrás tú mejor que yo, pero creo que hay aeropuertos que te dejan entrar con tu usuario de Facebook. Casi no hace falta ni pasaporte. O sea, donde tu usuario de Facebook es más potente que el pasaporte o llega al mismo nivel en algunas entradas de aeropuertos. Entonces hemos llegado a que nuestra identidad sí que es transnación, ¿no? Porque Facebook está en muchos países, pero pertenece, o los derechos de explotación de tu identidad son de una empresa. Entonces, con blockchain y con Democracy Earth, pues se está trabajando para descentralizar, para trabajar sobre blockchain, que tu identidad no pertenezca a nadie y solo a ti. Pero a mí mi duda... Entiendo que el gran problema aquí es la prueba de identidad, ¿no? Sí. Es cómo tú, o sea, hay varias cosas. Es cómo tú demuestras que eres tú en una red donde no tienes que pasar un KYC, digamos, o donde no hay nadie que te exige un KYC, como es una blockchain donde tú entras y sales cuando quieres y como quieres. ¿Qué manera se está trabajando para poder demostrar que tú eres tú y, sobre todo, que cada humano tenga una única cuenta y no múltiples? Es un problema dificilísimo y de ninguna manera hago el claim de que nosotros tenemos la respuesta al problema. Sí, lo que sentimos que podemos hacer es tratar de romperlo en problemas más chiquitos y tratar de abordar esos problemas más chiquitos. Uh-huh. Recientemente, una buena noticia que nos llegó hace muy poco fue que nos aprobaron un grant de Templeton Foundation. Templeton es una organización increíble, filantrópica, que se dedica a entender qué es la conciencia humana
Ok. pero con un enfoque en aplicar information theory y financiar experimentos heterodoxos que tratan de usar tecnología moderna desde research de la mente hasta entender el test de Turing en mayor profundidad. Y en el caso nuestro, justamente ellos van a estar financiando un proof of concept sobre nuestro protocolo de identidad, que no me animo a llamarlo ya siquiera protocolo de identidad. Mm, Sí sentimos que hay un área que vale la pena investigar, que es entender qué tipos de test de Turing no pueden ser capturados por una inteligencia artificial. Eso es algo que podríamos empezar a tratar de entender mejor. Cuando hacemos el test de Turing, para explicarlo rápido y simple, son ejercicios o programas o juegos que uno hace con una computadora y la computadora determina si está interactuando con una máquina o con un ser humano. Ese es el famoso test de Turing. Hoy cuando hacemos un test de Turing, por ahí hacemos un ejercicio donde la computadora nos muestra una imagen, nos dice dónde hay no sé, un cartel, y vos haces clic en los carteles y estás entrenando los algoritmos de la computadora a que puedan leer, interpretar mejor las imágenes ujú. o las fotografías. Bueno, nosotros queremos entender cómo se puede hacer un test de Turing donde tengamos la certeza de que quien verifica ese test sea un ser humano y no una inteligencia artificial. Porque si vamos a construir un protocolo de identidad que apunta a formalizar humanos, tenemos que evitar que ese protocolo pueda ser explotado por una red neuronal o por un sistema que automatice la verificación de estas pruebas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos investigando tienen que ser problemas que no consistan en patrones. Cualquier cosa que es un patrón puede ser explotado por una red neuronal. Tienen que ser problemas que no sean generados por un algoritmo, porque todo lo que es generado por un algoritmo puede ser ingeniería reversa y reconstruir con otro algoritmo. Entonces tienen que ser problemas generados por humanos y tienen que ser que consistan en AI hard, que no sean patrones, sino que sea leer entre las líneas o cierto tipo de pensamiento abstracto al cual una red neuronal simplemente no podría llegar, o un sistema de machine Mm. learning. Entendemos que esas son las propiedades que tiene que tener un test de Turing que pueda mantenerse inmune ante la captura de machine learning o de inteligencia artificial. Eso es una forma en la que podríamos entender parte del problema de cómo dar derechos a humanos en redes basadas en blockchain. ¿Por qué es importante eso? Porque sentimos que el protocolo de identidad tiene que ser un protocolo de identidad que, primero, en la humanidad hay 1.000 millones de personas, 1.100 millones de personas, acorde al Banco Mundial, que no tienen identidad. Entonces, Mm. tiene que ser un protocolo donde vos puedas demostrar que por el solo hecho de que puedas demostrar que sos un ser humano, tengas garantizado el acceso a esa identidad. Y que esa identidad no se dé por una autoridad, por un Estado, sino que sea algo que sea parte de un protocolo para par o más horizontal. Después lo otro, como mencionabas, que no haya civils, que no haya una identidad controlando múltiples identidades. Ahí es donde creo que la parte criptoeconómica o ideas como Humanity DAO que están explorando la idea de usar Token Curated Registries para ir construyendo una suerte de Web of Trust, son experimentos iniciales que ayudan a entender cómo podemos usar la reputación en la red para que las personas vayan tejiendo o verificando identidades de una forma orgánica que no sea que no necesite una autoridad central. Acá el objetivo es cómo construís Facebook sin reconstruir el gran hermano que representa Facebook. Mm. ¿Cómo hacer un Facebook sin Facebook? ¿Cómo dar el derecho a la identidad sin tener que tener una entidad que sea la que tiene el control de la red que determina si vos podés ser o no ser? Y no es de ningún modo un problema fácil. También hay papers, Glenn Wild, el autor de Radical Markets, hace poco sacó un paper Mm. sobre usar la interseccionalidad del grafo social para determinar tu identidad. Y creo que todas estas ideas están hoy en el aire. Identidad es un gran holy grail no del blockchain, de la informática, de la computación, de la historia, ¿no? ¿Qué es la identidad? Pero bueno,
creo que es importante atender estas preguntas porque cuando pensamos en sistemas, si queremos ver en el blockchain cosas que no sean solamente financieras, hoy es todo financiero, hoy es todo plutocrático, todo es votar con tu dinero, eso es una forma de votación que anula la posibilidad del blockchain de crecer hacia áreas más sociales. Si pudiéramos tener un esquema de identidad descentralizado, y por definición ya podrías implementar Universal Basic Income, democracia global, esas serían las killer apps si logramos entender cómo hacer identidad de una forma que no replique un gran hermano. Y bueno, y usar el blockchain es importante para hacer un sistema que puedas tener la certeza desde que puedes accederlo desde cualquier lugar del planeta. Y que ningún gobierno va a poder censurarte. Creo que estamos todavía en el principio del partido este. Es un problema realmente muy grande, pero bueno, podemos encontrar partecitas más chiquitas, como decía el test de Turing, que es lo que nos enfocamos ahora, o los experimentos criptoeconómicos, como hace Humanity, y estamos todos intercambiando notas, colaborando, mientras al mismo tiempo vemos cómo Machine Learning, Deepfakes y el fake news va también rompiendo las reglas de juego del sistema viejo. A mí, cuando pienso en esta identidad y ahora no recuerdo qué token o qué tipo de token de RC, creo que es el RCK. 773. No sé, Sí. creo que es, bueno, que hay uno, está asignado para el tema de la identidad y cuando pienso en esta manera 725 de... creo que es. ¿775? 725. Ah, 25. Creo que sí. Pues pienso siempre en el punto aquel de perder tu identidad, porque has perdido acceso a las llaves privadas de tu token que garantizaba tu identidad, ¿no? Pero al final, en todos estos sistemas, incluso en Coinbase, que no estamos hablando de identidad, estamos hablando de Bitcoin como tu Sí. amigo, ¿no? Pues si lo hubiera tenido en Coinbase, podría haber enviado, ¿no? Tienes un servidor central que garantiza o que te hará unas preguntas para saber. Ese ha sido mucho más fácil. Sin duda, a no ser que Coinbase hubiera cerrado, que es lo que es por Los eso. hackeen, ¿viste? Los exchanges son todos los han hackeado. Exacto. Not your keys, not your Sí, Bitcoin. Pero exacto. en el caso de que hablamos ahora, ¿no? Que la parte bonita es descentralizarlo todo, que no haya nadie, un actor central como Facebook, que posea tu identidad, mi duda siempre es la misma, ¿no? Incluso he llegado a pensar sobre esto, que igual que tú proteges tu persona, porque si te pierdes, o sea, si te dejas atropellar, si te dejas que te pase algo malo, pues ya está, game over. Casi que proteger tu identidad, casi que proteger tu token que en el mundo virtual, si lo pierdes, sería casi como morir o tener que empezar de cero o reconstruir el trust de tu identidad, como comentabas ahora, por las intersecciones de todo tu entorno que pudieran un poco como reconstruir quién eres porque que demostrasen que sí que eres tú, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un tema que daría para, no para No, es uno, daría para filosófico. 20 podcasts. Sí. Sí. Pues hablando de que desbloquear esta identidad nos llevaría a una democracia global y sería casi como otro descubrimiento de la imprenta, otro Internet. Siguiendo con la democracia, te quería preguntar por experiencias que sí que has tenido con Democracy Earth de aplicación directa, ¿no? En el caso concreto te quería preguntar por la experiencia de Colorado y un poco que dieras unas pinceladas de lo que es el quadratic voting, que al final pues te quita la parte de hablabas tú de la plutocracia, que es quien más tokens tiene, ¿no? Aplicado a las criptos. Muchas veces las DAO es quien más tokens tiene, pues al final vota más porque tiene más pellejo puesto en el juego, más a perder. Quadratic voting sé que no lo es y es muy interesante que explicar y también aplicado a la experiencia que tuvisteis en Colorado. Sí, nosotros como Democracy Earth, hoy, 5 años después, puedo decir que hemos intentado todos los esquemas de democracia que nos parecieron interesantes, que van desde democracia líquida, democracia directa, presupuesto participativo y ahora quadratic voting, con todo tipo de organizaciones. Hemos trabajado con parlamentos, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro y redes basadas en blockchain. De todos esos experimentos, en todos
hemos tenido alguna forma de ataque, porque siempre intentamos identificar una organización. Primero que no queremos hacer encuestas, no nos interesa hacer encuestas. Tenemos que identificar organizaciones reales que estén dispuestas a someter una decisión a una práctica democrática innovadora. Y eso no es muy fácil de encontrar. Se encuentra en la política un poco a veces y bueno, hay que tener esa voluntad de someter la institución o la organización a esa decisión. O en el mundo blockchain creo que hay más apetito por buscar esquemas nuevos. Y Quadratic Voting es, debo decir, de las ideas que más satisfacciones nos ha traído, porque la hemos encontrado muy resiliente y con muy buenos resultados. La implementamos por primera vez oficialmente en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, directamente con los legisladores del caucus democrático, de los demócratas. Eran 41 legisladores que usaron Quadratic Voting para decidir cómo priorizar 107 leyes. Estos legisladores, el año anterior, el año pasado, habían hecho lo mismo con un sistema de presupuesto participativo donde le daban 10 tokens a cada legislador y los legisladores ponían los tokens en las leyes que querían impulsar. Y el resultado que terminaban teniendo era que tenían 90 o 70 leyes con la misma cantidad de tokens. No había realmente una granularidad en la distribución de los tokens. Quadratic Voting funciona de esta manera. Supongamos que le damos a todos los legisladores o a todos los votantes 10 tokens. Entonces cada uno puede votar en cualquier propuesta, pero mientras más votos pones en una propuesta, el costo en tokens es cuadrático. Entonces, si yo pongo un voto, me va a costar un voto. Si yo pongo 2 votos, me va a costar 2 al cuadrado, que es decir, 4 votos o 4 tokens. Si yo pongo 3 votos, me va a costar 9 tokens. Entonces, Quadratic Voting, sabiendo que si yo realmente quiero impulsar o poner mi fuerza en una idea, va a tener un costo de oportunidad muy alto. Entonces yo como votante o distribuyo pocos votos en muchas ideas o pongo todos mis votos en una sola idea. Me confronto un poco con ese trade-off. Y esto resuelve algo que se da en las elecciones democráticas, donde en las elecciones democráticas un 20% vota a la izquierda, un 20% vota a la derecha, es la gente que tiene intensidades fuertes, preferencias con intensidad fuerte, pero hay un 60% que vota a uno o al otro. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema de votación que no solamente capture las preferencias, sino que también capture la intensidad de esas preferencias? Y la fórmula de Quadratic Voting, y esto es una propiedad que se ha estudiado económicamente estricta de usar cuadrados, o raíces cuadradas, visto desde el otro lado de la ecuación, Quadratic Voting es la forma más eficiente para capturar esto, la preferencia y la intensidad de las preferencias, donde permite dirimir si una minoría con intensidad muy fuerte es más fuerte que una mayoría con intensidades bajas en sus preferencias. Lo implementamos en Colorado, 41 legisladores, 107 leyes, y nos dio un gráfico perfecto, una distribución perfecta, donde lo que tuvo más votos fue con 60 votos, fue Equal Pay for Equal Work, misma paga por mismo tiempo de trabajo, una ley para impulsar eso en Colorado. Considerando que son los demócratas, es interesante que ese fue el Schelling Point de coincidencia ideológica entre ellos. En el top 10 había leyes vinculadas al tema del healthcare, pero la distribución fue lo que se da en Quadratic Voting, y esto lo he visto en todas las implementaciones que se han hecho, es que genera una distribución de votos parecida a una campana de Gauss, o normalizada, es decir, orgánica. No tenés, cuando vos haces encuestas, generalmente vas a tener mucha gente que va a estar en la extrema izquierda o en la extrema derecha, y algunos en el medio, pero nadie en el punto de encuentro. Bajo Quadratic Voting termina valorando más lo que genera punto de encuentro que las polarizaciones. Entonces puede funcionar muy bien como receta contra la polarización. Tuvo una repercusión para nosotros muy grande porque tuvimos artículos en Wired, en Bloomberg, en el Colorado Sun, pero nos trajo, después hemos ido a presentar esto al Parlamento de Canadá, fuimos con Vitalik, que para mí fue un
un honor inmenso porque para mí es el pensador de nuestro tiempo. Así que me trajo mucha satisfacción eso de lo que lo hemos hecho de la mano de Glenn Wild, que es el autor del paper original y autor de Mm. Radical Markets. Y bueno, es una idea muy prometedora que permite resolver el kit de la cuestión de lo que es la democracia. Nosotros realmente necesitamos sistemas que nos permitan capturar mayor legitimidad cuando las decisiones son difíciles, más importante, cuando el riesgo es alto, más importante es la necesidad de legitimidad. Mm. Y este estilo de juegos me parece que son ideas muy potentes para resolver la crisis de legitimidad que tiene la democracia en el Mm. mundo. Sobre todo en este caso concreto, ¿no? De tener que escoger entre 117 leyes, pues te obliga a pensar muy bien, no a posicionarte en una porque es la que vete a saber quién tienes detrás que te puede estar financiando tu siguiente campaña, sino que a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor pones todos los huevos en la misma cesta y ya está, pero Eso. pero tu grito se va a escuchar menos, ¿no? Creo que os lo he leído, esto de gritar cuesta más que hablar flojito, ¿no? O hablar bajito. Y esto es básicamente una definición rápida de lo que es quadratic voting. Y en un momento en el que gritar es gratuito y en Twitter, bueno, tenemos el mejor ejemplo, pues creo que quadratic voting es muy interesante. No sé si o sea, ahora estaba pensando mientras te escuchaba, no sé si se podría llevar a unas elecciones de nacionales, o sea, tener la posibilidad de votar casi en porcentuales, ¿no? De decir, no, es que me gusta un poco de este partido de derechas, pero le voy a dar el voto que me queda suelto, se lo doy al animalista, por decir algo, ¿no? Y sería interesante en paralelo con a lo mejor con el sistema tradicional hacer una votación así y ver qué resultado daría y si algo cambiaría. Si más no, a mí me da que piensas más las respuestas y eso... Eso que ayuda a mayor reflexión en la decisión es interesante. Y a mí lo que me gustaría hacer es replicar todas las elecciones nacionales, provinciales, de ciudad y todas las votaciones que ocurren dentro de cada parlamento y congreso, replicarlos en el blockchain y generar decisiones que sean permanentes, que no tengan fecha de cierre y que la sociedad en su conjunto pueda el día de mañana construir una alternativa de legitimidad a las instituciones establecidas. Creo que si tuviéramos esta idea de todos los días poder decidir quién querés que sea presidente de tu país o los diputados de tu país y usar el blockchain como prueba de eso, puede ser un caso de uso muy interesante una vez que resolvamos Humanity DAO, identidad y esas cosas. Proof of Identity, exacto. Bueno, Democracy Earth es un proyecto que tú decías que era la intersección entre la democracia y las criptomonedas, ¿no? Es también está entre dos polos, que es el activismo y la parte más técnica de las criptomonedas. Todo esto que acabamos de repasar es la parte quizá bonita, todo es bonito, ¿no? Pero la parte más de pensar, más interesante y además donde está la punta de lanza ahora mismo, ¿no? Con el Proof of Identity y todo lo que estáis desarrollando, pero ahí está otra parte más palpable, más, no sé, no es física porque es virtual, pero que ya está ejecutada, lo has mencionado tú antes, que es Sovereign, que es ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando podría entrar en democracy.earth y ver el Sovereign cómo está funcionando con MetaMask, pueden entrar con su wallet y interactuar. Entonces te quería preguntar un poco, cómo está ahora mismo Sovereign, cuáles son vuestros planes de futuro. Has comentado que estás trabajando para convertirlo en una especie de interfaz, pero bueno, un poco que me cuentes hacia dónde va ahora mismo. Sovereign es una evolución del software que arrancamos con el partido de la red, pero bueno, cuando decidimos trabajar con algo que puede interfacear con el blockchain, empezamos un proyecto de cero, que es y que ha ido evolucionando a lo largo de los años a medida que fuimos haciendo diferentes pilotos. Y es una aplicación que permite hoy hacer una implementación solamente web, si quieres hacer votaciones web, que de hecho trabajamos con organizaciones que necesitan eso y bueno, nos interesa también aprender, no todo tiene que ser siempre blockchain, a veces el blockchain tiene una barrera de entrada en la usabilidad todavía, que creo que es más, hoy vemos en cripto
proyectos que son crypto for crypto, proyectos que crecen, que tratan de bootstrapear cripto en sí mismo todavía, como sector, como industria, pero mirando el roadmap hacia adelante de lo que queremos hacer con este software. Yo trabajo a diario con esto, hemos tenido contribuidores que han ido y viniendo en los últimos años, que sea una herramienta útil para poder navegar DAOs, ver la actividad que ocurre detrás de cada DAO con una interfaz en común, y a su vez también poder implementar todo tipo de contratos de DAOs. Nos interesa mucho ir creciendo en esa dirección con el proyecto, y a su vez tenemos, bueno, nuestro token, que es un token que hemos hecho una venta privada totalmente regulada por la SEC, porque somos una compañía americana, fuimos muy conservadores en eso, nunca hicimos una ICO, siempre fuimos tratando de entender bien el campo minado de la regulación de Estados Unidos, que es realmente muy delicado, pero tenemos un token que apunta, a lo que apuntamos es a que nos ayuda a construir un consenso sobre identidades humanas, individuales, que pueda detectar civils. Y bueno, estamos también trabajando en el diseño de esos contratos, sobre todo encontrando puntos de colaboración. Creo que lo más importante hoy, dado que todo esto es open source, todo esto es bajo un mismo sistema económico como Ethereum, encontrando puntos de colaboración con proyectos que hoy veo muy interesantes como Humanity DAO, Moloch, Metacartel, no sé, hay un montón de DAOs emergiendo que me parece interesantísimo, y queremos arrancar colaborando con esos proyectos, e ir intercambiando notas con el ecosistema. Estoy contentísimo que voy a estar en Berlín en fines de agosto para Web3 y ETH Berlín, que me encanta la comunidad de Ethereum, he hecho muy buenos amigos ahí, sigo haciendo amigos nuevos todo el tiempo. Voy a estar yendo a DevCon en Osaka, que me parece también un sueño hecho realidad, poder ir a Japón y poder dar una charla incluso en DevCon. Realmente he encontrado en esa comunidad, y me he movido por todo tipo de comunidades estos años, pero una comunidad ahí de gente que realmente está soñando un futuro y construyendo un futuro impresionante, en lo que es pensar en Internet realmente como esa entelequia que nos va a permitir construir una civilización para la galaxia. Mm. No me voy a descolgar del momento en el que estás ahora porque me ha venido una pregunta relacionada entre Bitcoin y Ethereum, porque además vosotros no renegáis de ninguno. Quizá todo se monta más en Ethereum, pero he leído muchas cosas. Incluso no sé si tenéis algo de... Ahora aquí patino, porque no me acuerdo bien del dato, pero algo con la red de Bitcoin. No sé si hacíais algún tipo de bootstrap o... Nosotros hicimos, para el Umbrella Movement del movimiento de los paraguas en Hong Kong, guardamos votos usando el blockchain de Bitcoin en 2016, 800.000 votos en una aplicación que funcionaba con Telegram, y usábamos el Merkle Root de un Merkle Tree en un up return de una transacción de Bitcoin para guardar hasta 10.000 votos por transacción, y aún así fuimos hackeados por los chinos. Pero si trabajamos en Ethereum hoy es porque hemos intentado también hacer cosas con Bitcoin, y entendemos que Bitcoin por diseño tiene no es Turing, es más difícil de programar. Si es Turing completa o no es Turing completa, hay gente que le gusta discutir eso. La verdad es que es menos programable, y eso es un feature por varias razones. Pero bueno, creo que Ethereum es realmente la plataforma de contratos inteligentes que trasciende del caso de uso monetarista y se expande hacia las instituciones, las organizaciones, el crédito. Y bueno, también son muy diferentes las comunidades. A mí me gusta más la apertura y la diversidad con la que veo y conozco en el mundo de Ethereum. Bitcoin es más un mundo de programadores más hardcore, que está muy bien, pero es otro palo. Y también eso es interesante, la cultura que hay detrás de cada... Así, yo creo que es como nuevas formas de nacionalismo, ¿no? Nacionalismos más atados tal vez por una ideología o tal vez por ciertos valores en común, pero que también son comunidades globales, distribuidas por el planeta, con estructuras de poder, con poder real, y que bueno, a mí en Ethereum me parece
realmente un ámbito impresionante. Lo he descubierto en la DevCon el año pasado, he ido a conferencias de tecnología toda mi vida, tengo 20 años de tecnología encima, y como DevCon he visto pocas cosas. He visto gente realmente revolucionaria en esas conferencias y en esta comunidad y me encanta. Tendremos que escaparnos a una, a ver qué, qué pasa en las DevCon qué pasa en las DevCon que nos estamos perdiendo. Genial, pues realmente me decía que no me quería descolgar porque nos hemos ido un poco del tema. Solo me queda una última pregunta en relación a vuestro token. Hablas de una venta privada. En su día yo leí una conversación tuya que teníais por Twitter con Hayden de Uniswap, donde le preguntabas, hey, pues esto de las pools de liquidez, a lo mejor no se podría plantear una emisión de tokens desde Uniswap o... No sé si en qué quedó esta conversación, pero entendía que era una cosa que aún estaba por hacer. ¿No planteáis que este token salga digamos, de esta venta privada y donde tenga acceso a la gente? ¿Va a pasar algo más con este token o no? Sí, de hecho estamos trabajando con el token. A mí me interesaría mucho hacer una conexión directa con Uniswap porque creo que es justamente dar este nivel de transparencia en construir los pools de liquidez de una forma totalmente a la vista de todos es invaluable y creo que he visto ya algunos experimentos que usan Uniswap de forma creativa a la hora de mintar el token. Minting, no sé cómo se traduce. Acuñar sería, ¿no? Pero sí, Uniswap es un proyecto que me encanta, que lo estoy mirando muy de cerca desde que arrancó casi. Y la idea de nuestro token es un poco una paradoja lo que estamos haciendo porque necesitan salir dos cosas bien al mismo tiempo, que se necesitan mutuamente. Si podemos construir un registro de identidades humanas y tenemos la garantía o la certeza de que no va a haber ni civils, ni duplicados, ni nada, si tenemos eso, entonces podemos sobre eso, como decía antes, esa es la condición necesaria para poder construir una democracia global o Universal Basic Income o aplicaciones sociales. Entonces queremos hacer un token que ayude a construir un modelo de Universal Basic Income que pueda bootstrapearse, que no necesite una inyección de DAI o una inyección de ETH, sino que pueda crecer por sí mismo en función de oferta y demanda legítima de los mercados. Entonces, una idea muy simple es que cada persona o cada identidad pueda acuñar este token basada en el tiempo que transcurre desde que se verificó su identidad. Entonces, si yo me verifiqué en el bloque 1 y estoy en el bloque 20, puedo quemar esos 20 bloques y obtener un token respaldado por el tiempo que transcurrió entre el bloque 1 y el bloque 20. Entonces, construir una moneda que esté respaldada en el tiempo. Okay. Pero a su vez, la demanda de esa moneda, queremos que ese subsidio sirva para, usando voto cuadrático, por lo cual haría que el consumo de estas monedas también sea muy alto, usando voto cuadrático, poder validar identidades en el esquema de identidad que queremos construir, en el TCR que queremos construir. Entonces necesitan salir, es un feedback loop. Y bueno, este sistema todavía tiene cabos sueltos, todavía está en el pizarrón, la mayoría tenemos, el ERC20 está desde marzo y lo hemos, a los inversores que han participado de la venta privada, ya lo hemos distribuido. Hicimos es Boat, ¿no? ¿El ticker es Boat? No, Hour. Al final, Hours, ok. Es un token basado en horas. En horas, un poco la idea que tenemos es, si podemos construir un sistema que normalice qué consideramos, o que vuelva un meme, cuánto consideramos que tiene que ser el valor de la hora hombre en el planeta, ese es el meme que nos interesa impulsar, que el valor del hour esté respaldado, que lo que vos estás pagando por el hour sea una forma de votar lo que vos considerás que tiene que valer la hora hombre en todo el planeta. Puede ser, hoy el sueldo básico global creo que es $1.25, no, perdón, me equivoco, $7.25 la hora.
Eso en los Estados Unidos. A nivel global creo que es $3.50 la hora el salario básico promediado a nivel global. Entonces nos interesa construir un token que sea una señal distribuida de eso y que esa señal se traduzca en algo que beneficia directamente a las personas que verifican su identidad en este esquema. Esto es el plan hoy. Sabemos lo que es hacer software. Software es adaptarse también, es ir aprendiendo, va cambiando. Pero lo que nos ha ido guiando estos años es bueno, qué tipo de economía hay que construir para poder construir una democracia. Y a su vez, esa democracia cómo puede ayudar a construir un sistema de identidad que a su vez, bueno, es un poco como tratamos de unir todos los diferentes aspectos con el objetivo de entender cómo construir una democracia global. Creo que hemos hecho el camino bien hecho en este pod de ir como paso a paso para entender la necesidad imperiosa que tenemos de encontrar el cómo hacer este proof of identity que nos lleve a una ciudadanía global donde cada uno tenga su identidad sin que la posea una empresa, una corporación o un nation state, un estado-nación. Es una utopía, pero de hecho esta frase es tuya, que dice que dijiste una vez que lo realmente tonto es no creer en las utopías, ¿no? O sea, al final si no creyéramos en las utopías, pues es que no estaríamos creando absolutamente nada, ¿no? Es mi versión más joven, la que pensaba. Bueno, creo que esto lo has dicho hace no mucho, en verdad. Pero bueno, Santi, a mí me pareció muy interesante. Veremos a ver qué dice quien lo escuche. Si alguien quiere aprender más, saber más de Democracy Earth, de ti, ¿cómo puede encontrar más información, tanto tuya como de Democracy? El sitio es democracy.earth. Nuestro Twitter es @democracyearth. Yo soy @santisiri. Me pueden conectar paso mucho tiempo de mi día en Twitter. Es realmente el ecosistema que más me divierte usar para acompañar mis pensamientos, así que seguramente me pueden mandar preguntas por ahí y voy a estar mirándolas. Perfecto, pues antes de acabar solo tengo una pregunta que quizás es la más importante de todas y es muy fácil y muy rápida de responder, que es como argentino te tengo que preguntar, ¿Messi, Di Stéfano o Maradona? ¡Oh! Facilísimo. Yo te voy a decir Diego Armando Maradona. Jugó en el Napoli, en un equipo de la segunda división y lo sacó campeón solo y la mística de su vida es una cosa, y yo no lo puedo juzgar porque, mira, si te toca ser Maradona, ¿cómo no te vas a volver loco? No, a mí me encanta, salió el documental de él hace poco de Asif Kapadia, buenísimo, buenísimo, lo fui a ver en el cine aquí en Madrid, y no, el Diego es... Me encanta Messi, me encanta, pero el Diego es la locura, es el Diego. Es interesante, es casi pregunta obligada con quien hablas. Me meto en problemas cuando digo esto. El amigo, nuestro amigo Mariano Conti de Maker, él creo que el suyo es Di Stéfano, pero Pues bueno. él es una gallina. Ya, de River, bueno. Yo soy botero. Un día tenemos un pod pendiente con él de Crypto Fútbol. Ese día va a ser divertido. Pues Santi, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un saludo. Buenísimo. Muchísimas gracias a vos. Impecable.